Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Muchísimas gracias por el honor. No, el honor es nuestro, don Federico. Un placer estar con usted. Un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto ha desatado una gran presión y ha ralentizado el panorama geopolítico. ¿Cómo usted ve la situación? Porque luego de ese acontecimiento se han desencadenado una serie de hechos, por ejemplo, los globos en los Estados Unidos, las advertencias de China, Corea del Norte, los experimentos de armamentos nucleares, etcétera. ¿Cómo usted ve el panorama actualmente luego de un año de ese acontecimiento? Es un panorama que sigue siendo más sombrío para la humanidad, porque la guerra en Ucrania, que evidentemente es una violación al derecho internacional, porque se invadió un país soberano. Es una guerra que ocurre en un contexto post-COVID, donde pensamos que luego del arrepentimiento que había tenido la mayoría de la humanidad por haber estado, limitado al aislamiento forzoso dentro de su hogar, fruto de la COVID, que no solamente provocó una gran cantidad de muertos, sino que también luego generó una situación económica inflacionaria grave con la famosa crisis de los contenedores. Entonces pensábamos todos que teniendo una pandemia que sorprendió a toda la humanidad en su conjunto, el sistema internacional iba a prestar entonces más atención a los temas más urgentes. Cambio climático, hambruna. Estamos en un mundo que diariamente mueren más de 25,000 personas de hambre. El crimen organizado. Tenemos una situación con la gente que muere por sobredosis de droga, que en Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado murieron 106,500 personas, la mayoría jóvenes. Ya un país como Canadá, fruto de esa epidemia de muertos por sobredosis, está autorizando el uso de drogas fuertes. Entonces pensábamos que se iba a prestar atención a los asuntos más fundamentales, como sería, un comercio más justo. Pero no, ahora todo ese fracaso de la comunidad internacional nos espera con una guerra que incrementa los productos energéticos. Es decir, ahora vemos que como Rusia y Bielorrusia no exportan gas natural, que no solamente ayuda en la industria, por ejemplo, siderúrgica, es decir, que para producir vehículos se necesita utilizar mucha energía, pero ya esa energía, que era una energía limpia, más barata, contrario a otro tipo de energías, como no está, no solamente implica un incremento para los costes de industrias que quizás tengan que moverse, que habrá que buscar la manera de subsidiarlas, sino que también el gas natural se utiliza en la producción de fertilizantes. Entonces usted dice, repítame eso de nuevo. Porque si Ucrania, que es un gran productor de trigo, de cebada, de maíz, de las mejores tierras fértiles del mundo, está en guerra, y esto ha presionado para que aumenten productos alimenticios. Por ejemplo, el aceite de soya, más del 60% del aceite de soya del mundo se utiliza en Ucrania. Usted dice, no, pero yo no lo uso, pero la industria de los restaurantes la usa, pero también la utilizan en todos los enlatados que utilizan aceite, en la mayoría. Pero es que entonces los fertilizantes son imprescindibles para la producción alimenticia del mundo. ¿Y qué pasa con una Rusia que está vetada, que tiene sanciones? ¿Qué pasa con una Rusia que es el tercer mayor productor de petróleo del mundo? ¿No se refleja esto entonces en el resto del planeta?
Pero ahora también, mirando la guerra en Ucrania desde una perspectiva geoestratégica, el proceso de globalización económica neoliberal se detiene, por un lado, porque ahora también hay que tomar en consideración la división que se ha dado en cuanto a regímenes autocráticos y regímenes democráticos. Incluso ya utilizamos el lenguaje del nearshoring, del inglés cerca y shore de costa, de costas más cercanas, y estamos hablando de bloques. Pero algo también que debe sorprendernos, y es que mientras tenemos de lado a la salud, porque estamos hablando de que hay posibilidades de una futura pandemia, por el tema de lo que es ya el tema del cambio climático, se está hablando de que la zoonosis, que es por donde se sospecha que viene la COVID, y como siempre, muchas de las enfermedades que hemos tenido o tenemos la especie humana vienen con nuestra relación con los animales. Ahí tenemos, por ejemplo, la peste negra, por ejemplo. Entonces, en vez de nosotros tener una inversión a nivel de una Organización Mundial de la Salud que vaya a proteger en ese ámbito, los países están incrementando su presupuesto en armas. Es decir, que ni la salud, que ni la educación son los temas fundamentales para los gobiernos ahora. Todo lo contrario, cuando usted mira la guerra en Ucrania, va a encontrar, por ejemplo, que Ucrania dispara un promedio de 6,000 municiones diarias, y ahora, como confiesa el propio Stoltenberg, el secretario de la OTAN, y algunos centros de pensamiento en Estados Unidos y en Europa, Ucrania consume tanto armamento que ha agotado la reserva. Hay unos misiles que se llaman Javelin, y esos misiles son antitanques. Le entregaron 8,500 misiles Javelin. Pero ¿qué pasa? Esos 8,500, con el problema que hay en la red de suministro que hay en el mundo, ¿usted sabe el equivalente a cuántos años es la producción de los 8,500 que le entregaron a Ucrania? 4 años. Entonces, fíjese cómo estamos hablando de que el complejo militar industrial hace que un país pacifista como Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz acaba de decir el día de ayer en el Bundestag que Alemania está comprometida a incrementar en un 2% del Producto Interno Bruto la inversión en armamentos. Y usted dice, pero ok, Alemania dejó de ser pacifista, pero Japón también, porque ahora la OTAN, Stoltenberg, también dice que la amenaza con los regímenes autocráticos y que la demostración de la invasión de Putin a Ucrania es una alerta en otros países y que hay que mirar hacia el Asia. Es decir, ya la OTAN deja de ser transatlántica para moverse también al Pacífico. Entonces tenemos una alianza que se llama AUKUS y todo el mundo que está en esa zona aumenta su presupuesto en armas. Entonces, la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, recientemente decía, bueno, se han acabado las municiones en Ucrania, usted sabe que se toma un tiempo preparar en armamentos de otro tipo a los soldados ucranianos que estaban acostumbrados al armamento ruso. Pues le ha pedido a los países de América Latina que tienen armamentos rusos que le consigan esas municiones que le van a dar armamentos que sean estadounidenses. Entonces, ¿qué demuestra la guerra en Ucrania? Fruto de la desgracia que vive el pueblo ucraniano, fruto de la desgracia que también viven los rusos que tienen sus familiares allí muriendo, que lamentablemente los seres humanos no nos hemos puesto de acuerdo para tener guerras por la paz. Es decir, en vez de hacer guerras para
producir más dinero para complejo militar e industrial, es que nos levantemos como seres humanos, y más después de la COVID, y darnos cuenta que aquí hay 3 grandes ganadores con esta guerra en Ucrania. Más allá de que la gente quiere ubicarlo en términos ideológicos y políticos, y yo le diría, como en su momento le dijo Barack Obama a Mitt Romney, cuando dijo, bueno, es que la principal amenaza para Estados Unidos es Rusia, y le dice Obama, es que tú estás en la Guerra Fría todavía. Esto es un tema que no es ideológico. Extrapolando lo que sucede al planteamiento que hacen tanto Samuel Huntington como Francis Fukuyama, estaríamos entonces frente a guerras convencionales, no económicas e ideológicas como plantean ellos. Lo que sería más el tema de un poco, y eso es bueno que usted lo resalte, porque lo que plantea más Huntington es el choque de civilizaciones, y él incluso refiere, oye, hay que ver el mundo ortodoxo. Putin es ortodoxo, pero aquí se da una paradoja, y es que Ucrania también es ortodoxa. Aquí hay unas complejidades muy especiales, pero que hay que ver que la guerra en Ucrania no es solo Ucrania. Ucrania es la punta de lo que nosotros diríamos el iceberg del glaciar, como se dice, lamentablemente, me disculpan el anglicismo, porque sucede que aquí hay que ver la teoría geopolítica, más allá de Fukuyama y su fin de la historia, que se equivocó, la teoría geopolítica de la región cardial o región pivote, que la refiere Halford John Mackinder y que luego la retoma alguien que usted, que estudió Relaciones Internacionales, conoce, que es Zbigniew Brzezinski, en El Gran Tablero, donde se plantea muy claramente que existe la isla mundo. La isla mundo incluye el África. Y que cuando se tiene la región pivote o región cardial, lo que se llama Heartland, el que domina la región cardial domina Eurasia, y el que domina Eurasia domina la isla mundo. Es decir, el que domina la región cardial, que va tomando desde la zona de Ucrania, ya la zona del Mar de Azov, el Mar Negro en esa parte del sur, tomando hasta Murmansk allá arriba en la parte norte, en el Ártico, y tomando toda la zona que llega a la Siberia y tomando el Himalaya, el que domina la región cardial, ese es el que va a dominar la isla mundo. Y aquí hay que ver algo. La franja y la ruta de la seda cambia el espacio-tiempo de una manera tal en la incidencia en la economía mundial que no la teníamos desde la época de los mongoles, desde la época en que la dinastía Yuan, del nieto de Gengis Khan, Kublai Khan, que era Marco Polo lo conocemos más esa dinastía por el viaje de Marco Polo, tenían pacificada esa zona que era la ruta de la seda. Y es que hay un elemento aquí importante, y es que la alianza ruso-china, que fue algo que evitó la administración Nixon con la famosa diplomacia de ping-pong, como decía Nixon, y uno simplemente tiene que remitirse a grandes pensadores como él. Él decía, es que Moscú tiene que estar más cerca de Washington que de Pekín, y Pekín tiene que estar más cerca de Washington que de Moscú, porque si ambos se unen, Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados, China con 9 millones de kilómetros cuadrados, es una buena parte de la isla mundo, pero con un elemento importante. Rusia es el almacén del mundo. La mayor reserva de madera del planeta la tiene Rusia. La mayor reserva de gas natural la tiene Rusia. La tercera mayor producción de petróleo del mundo la tiene Rusia. Aparte de esto, Rusia tiene 150 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados. Pero China puede utilizar a Rusia como su almacén de materias primas. Entonces, China tiene una economía fuerte. Entonces, no es lo mismo, y aquí la advertencia de Kissinger, que para Kissinger fue un error lo de Crimea, porque fue lanzar a Putin a los brazos
de Xi Jinping. Entonces aquí lo de Ucrania hay que ver sus aristas en un contexto que se hace complejo y que la mayoría de la gente tiene que conformarse con lo que le dicen los grandes medios de comunicación, que eso es propaganda, porque todos hacen propaganda. Aquí lo que está en juego es que el mundo que nació de la Guerra Fría, donde había un gran hegemón, que era Estados Unidos, ese mundo ahora está siendo desplazado por el multipolar. Es decir, estamos dando la bienvenida a un mundo multipolar. ¿Y cuál es la noticia principal y que ocupa la primera página completa del siglo XXI? La emergencia de China y su renacimiento como potencia mundial. ¿Y quién se benefició del proceso de globalización? Nos dimos cuenta en la COVID, donde se hacían las mascarillas. El 80% del ibuprofeno del planeta, donde se estaba produciendo. ¿Quién es la fábrica del mundo? ¿Quién es el prestamista del mundo? No es China. Entonces, aquí hay un elemento importante de cómo un país que hace apenas 50 años era un país pobre, ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Su clase media de 400 millones es más que la población de Estados Unidos completa y no se ha quedado detrás en el ámbito tecnológico. Entonces, ese mundo multipolar, ¿dónde se mueve? ¿Dónde se mueve el mundo después de 500 años? Porque esto hay que verlo en amplio. Uno ve simplemente Ucrania, pero y no estamos viendo las escaramuzas en África, que es donde desde la perspectiva geopolítica están las materias primas, pero no está el grupo Wagner en África. Hay países de África que su bandera es un AK-47. ¿Y qué es el AK-47? Un arma rusa. ¿Por qué? Porque los rusos fueron que en su momento le ayudaron en la independencia. Entonces, esto genera una situación de que la presencia rusa con el grupo Wagner, militar, pero ¿y la económica? ¿Quién es el dueño de África económicamente hablando? Es China. Entonces estamos viendo una recomposición a nivel geopolítico. Y la geopolítica, ¿qué es la geopolítica? Y eso es lamentable que uno tenga que decirlo así. La geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Y el Estado es un ser vivo. ¿Importan mucho los seres humanos? No importamos mucho, importan los intereses del Estado. Y ahora en esa nueva recomposición, las grandes potencias están jugando a sus influencias porque Turquía no quiere dejar de ser un gran actor. No quiere dejar Indonesia tampoco, que tiene 270 millones de personas con 17.500 islas. No quiere dejar de tener incidencia Irán, que es un país de más de 80 millones de habitantes con una teocracia e incidencia en los Emiratos del Golfo. Entonces, es un mundo multipolar donde Ucrania es una pieza más de ese gran ajedrez geopolítico que ahora está en recomposición. Ahora, ¿qué pasa, Federico y amigos televidentes, cuando hay un terremoto en las capas tectónicas del planeta? A eso, en geopolítica, el gran geopolitólogo Robert Kaplan le llama anarquía comparativa. ¿Por qué? Porque hay muchos actores y en lo que se recompone el mapa, ¿qué hay? Incertidumbres. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Sin embargo, cuando la misión de estabilización de Haití, Naciones Unidas se concentró, fue en el ámbito militar, la seguridad. Pero ¿quién ha dicho que un país solamente requiera de inversión en seguridad? Usted requiere inversión en infraestructura, usted requiere inversión en educación.
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. En el esquema geopolítico también baila la situación de Haití. Hay importantes funcionarios estadounidenses han llegado al país a supervisar la frontera, pero también hay un amago de la ONU de tratar de resolver la situación haitiana. República Dominicana también está poniendo de su parte hace un tiempo, planteando un pacto y soluciones concretas a la situación de Haití. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este problema? Mire, lo peor que puede suceder es cuando no se tiene esa conciencia, siempre lo digo, de los acontecimientos históricos que nos rodean. Entonces, hay una situación geopolítica mundial donde evidentemente el tema haitiano no es urgente. Sin embargo, geopolíticamente hablando, Haití es la espada de Damocles de la República Dominicana. Hay un tema demográfico que es evidente, usted comparte la misma isla y si Haití tiene la cantidad de población que tiene y no hay estabilidad social, hay un Estado fallido, ¿dónde esa gente tendrá que irse? A la República Dominicana, obligatoriamente. Entonces usted me refiere a que Naciones Unidas tiene interés en que se resuelva el tema haitiano. Sin embargo, cuando la misión de estabilización de Haití, Naciones Unidas se concentró, fue en el ámbito militar, la seguridad. Pero ¿quién ha dicho que un país solamente requiera de inversión en seguridad? Usted requiere inversión en infraestructura, usted requiere inversión en educación. La MINUSTAH se gastó más de 5,000 millones de dólares en Haití. Y Haití lo que ha necesitado y necesita es un plan Marshall. Es decir, lo que se le ha dado a algunos países por ahí en ayudas armamentistas, o lo que están invirtiendo algunos países que dicen, no, es que tengo que limitar mi cooperación al desarrollo, pero usted está invirtiendo un 2% del Producto Interno Bruto de su país en armamentos. ¿Por qué usted no ayuda a que ese tema haitiano, que es el cáncer que está haciendo metástasis en toda la isla de Hispaniola, se detenga? Porque es que nosotros, yo creo que no hemos hecho conciencia con el tema haitiano. Desgraciadamente, para República Dominicana, si en Haití no hay un Estado que funcione, que pueda dotar a su gente de identidad, que es algo que ni eso están pudiendo hacer bien, que pueda dotar de salud, de alimentación, la gente va a cruzar para acá. ¿Y qué implicará eso para República Dominicana? No, ¿qué implica para una isla que tiene más de 22 millones de habitantes en producción alimenticia, en consumo de agua? Y más aún cuando en nuestro país, desgraciada y desafortunadamente, parte de su élite política se ha dedicado a desacreditar la democracia y son más pornócratas que demócratas, y todo lo que es terreno cultivable lo están llenando de varilla y cemento. Entonces, si nosotros que tenemos que alimentar a Haití, y Haití es nuestro principal mercado, la tierra cultivable que hay no la cuidamos, si los ríos no los cuidamos, Federico, pero da pena que los ríos de este país, los grandes ríos, quien creó esos parques nacionales fue la dictadura. Y siempre tengo que decirlo, tiene que darle vergüenza a esos demócratas, porque nosotros podemos decir, le vendemos a Haití, pero si seguimos haciendo casas y residenciales a donde hay terreno cultivable, y si la zona de los ríos entonces no la cuidamos, que fue la dictadura. Es más, parte de la energía eléctrica más barata de este país es en base a las presas y que están alimentadas por ríos que fueron protegidos hace más de 70 y 60 años.
Y que nosotros en democracia, nuestra élite o la gente que se dedica a la política, que está desacreditando la política, porque el ejercicio de la política es para futuras generaciones. Entonces, con el tema haitiano, no, yo no sé cómo no vemos algo tan evidente. Por ejemplo, aquí hay instituciones que tienen más presupuesto para su seguridad que lo que se invierte en todas las provincias que están en la línea fronteriza. Entonces, hay un tema que a mí, yo lo siento mucho, pero ¿dónde es que comienza un país geopolíticamente hablando? Es en la frontera. Y si usted no alienta que los dominicanos tengan todo lo que necesiten para vivir en la frontera. No, pero usted nota, por ejemplo, y no hay inversión en caminos vecinales, pero la gente de la ciudad necesita que los alimentos salgan de los campos. Entonces, son asuntos que a mí me sorprende que a esta altura del juego, como dicen en el argot beisbolístico, nosotros no hayamos hecho conciencia de que la frontera debe estar dominicanizada, de que hay que alentar que la gente viva allí, o en caso contrario, de que no se haga la inversión que deba hacerse en la frontera, que la parte que nos toca a nosotros como país, y de nuevo reitero, la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Tengamos conciencia de lo que eso significa y apliquemos las leyes migratorias del lugar. Eso no es la comunidad internacional que debe hacerlo. Por ejemplo, a mí me sorprende que no exista conciencia sobre la seguridad y la defensa nacional en un mundo más interdependiente y multipolar y con el tema haitiano ahí al lado. A mí me sorprende como profesor que la mayoría de la gente, usted le pregunte y no conozca la historia dominicana. Es decir, sin un pueblo que no tenga conciencia de los elementos históricos, ¿va a sobrevivir ese pueblo en el tiempo? Yo creo que debemos como dejar un poco esa politiquería. Yo creo que los hijos suyos, los hijos míos, los nietos suyos, los nietos míos merecen una clase política que esté pensando en las futuras generaciones. Y lamentablemente, el tema haitiano no es un tema de un gobierno. Todo aquel que estudia relaciones internacionales y que conoce un poco de geopolítica sabe que los temas fronterizos pertenecen a toda la sociedad. Es decir, que todos los partidos políticos deben participar en esas decisiones vinculadas a temas tan graves y serios como es. Pero mucha gente se ha dedicado a la política, quizás por narcisismo, quizás para hacer acumulación originaria de capital, pero no por vocación de servicio y de contribuir a una mejor sociedad. Y eso se ve reflejado entonces en el tiempo. Debe darnos pena a nosotros que el nieto de una haitiana, de Dilletá Chevalier, Rafael Leonidas Trujillo, tuviese a su alrededor una cumbre del pensamiento como la de Manuel Arturo Peñavalle, que vio a tiempo muchos elementos que hay gente que todavía no lo han ni siquiera pensado, ni siquiera han visto la realidad de que el tema haitiano es, sin lugar a dudas, el principal problema de la República Dominicana. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan inductiva, brillante, enfática como esta, arrojando luz sobre situaciones que la ciudadanía debe entender y conocer. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en relaciones internacionales, el doctor Iván Ernesto Gatón. Proseguimos con nuestro contenido.